buenas noches, tengan todos ustedes, público que nos acompaña el día de hoy. Siendo las 20 horas del 12 de mayo de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted los magistrados Javier Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional, por tanto existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 19 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación, nombres de los actores y responsables, así como del denunciante y denunciado presados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la precisión de que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 48-239 y así como el procedimiento especial sancionador número 35, todos de este año, han sido retirados de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon y se analizaron y se discutieron en sesión previa, por lo que voy a ceder el uso de la voz al secretario Osvaldo Erwin González Arriaga para que dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 221, 242, 251 y 266, turnados todos a la ponencia del señor magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el juicio ciudadano número 221 del presente año, promovido por Octavio Hidalgo Velázquez y Mario Pérez Conde, en contra de la resolución recaída al expediente 041/2017 y sus acumulados, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional el 25 de abril del año en curso. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por los actores, los cuales consistieron en la indebida fundamentación y motivación, así como la violación a la garantía de audiencia y debido proceso. Respecto de la indebida motivación y fundamentación, contrario a lo expuesto por los actores, este Tribunal Electoral advierte que el órgano partidista responsable en el cuerpo de la resolución combatida sí expuso los fundamentos y razones que tuvo para emitir el acuerdo impugnado. Lo anterior es así, pues el órgano partidista utilizó la designación directa como método de selección de candidatos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 de sus estatutos y 108 del reglamento para la selección de candidatos, proponiendo a quienes, con la debida aprobación, debían ser considerados por la Comisión Permanente del Consejo Nacional para ser designados como candidatos para integrar el Ayuntamiento de Veracruz. Ahora bien, respecto del agravio relacionado con la violación a la garantía de audiencia y debido proceso, no le asiste la razón a los actores, pues la Comisión Permanente Nacional no se encuentra obligada a sentar la forma en cómo valoró los perfiles de las personas que fueron propuestas para integrar las ternas. Ello es así, pues en un ejercicio de ponderación que lleva a cabo para asignar las candidaturas, el cual hace depender de la facultad discrecional con la que cuenta. Finalmente, respecto de la interpretación conforme que solicitaron los actores se realizara, este tribunal considera que no ha lugar a atender dicha solicitud, pues los promoventes parten de una premisa errónea al pretender que conforme a dicho método se modifiquen las reglas para la designación del Partido Acción Nacional respecto de sus candidatos, porque de acceder a su pretensión, más que dotar de certeza el procedimiento, con la indicada modificación se estaría juzgando de manera desigual a los iguales, y en segundo término, porque desde el momento mismo de la emisión de la invocada invitación, los actores debían conocer de manera clara que la facultad de optar por los instrumentos citados, encuesta, entrevista y o valoración, está enmarcada dentro de la autodeterminación de la que gozan los partidos políticos. Por tanto, el que no se haya tomado en cuenta al momento de emitir la decisión que hoy se cuestiona, no conlleva la ilegalidad de la resolución. Máxime que a ninguno de los candidatos registrados para regidores se les realizó dicha valoración, por lo cual no se causa lesión a sus derechos. Por las razones expuestas se propone confirmar la resolución impugnada. En segundo término, doy cuenta con el juicio ciudadano 242 del presente año,
promovido por Javier Pérez Pérgola, en su calidad de precandidato del Partido de la Revolución Democrática a regidor primero de Martínez de la Torre, Veracruz, en contra del registro ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz del ciudadano Diego Enrique Hernández Arrazola, por parte de dicho partido. El actor señala como agravio que, a pesar de haber sido designado como candidato al cargo de regidor primero por el PRD en Martínez de la Torre, de manera indebida dicho partido registró ante el OPLE a otro ciudadano para ese cargo, quien no fue asignado ni elegido en la elección intrapartidista, lo que viola su derecho a ser votado. El agravio es fundado, como se precisa enseguida. De las constancias que obran en autos, se advierte que se requirió al partido un informe sobre la razón de su actuar, quien únicamente remitió información sin anexar constancias que justificaran el cambio de la candidatura del actor por Diego Enrique Hernández Arrazola. En otras palabras, el citado comité no aporta elemento convictivo alguno que acredite los motivos por los cuales se eligió a persona diversa al hoy enjuiciante para ser registrada en dicha candidatura. Con base en lo anterior, queda demostrada una sustitución indebida y a la postre una postulación arbitraria por parte del órgano político responsable, máxime que no demuestra que la sustitución combatida se haya efectuado de conformidad con el Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD. En tales condiciones, se advierte que el reemplazo del candidato constituye una arbitrariedad por parte del Instituto Político en comento, que condujo a que el OPLE registrara persona distinta a la primigeniamente designada mediante el proceso interno de selección de candidatos del partido que nos ocupa. Por lo anterior, ante lo fundado del agravio, se propone ordenar al Consejo General del OPLE que modifique el acuerdo por el que se resuelve sobre las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos, en lo correspondiente al registro presentado por el PRD respecto al candidato a regidor primero propietario para contender en la elección de integrantes de ayuntamientos de Martínez de la Torre, Veracruz, y de reunir los requisitos constitucionales y legales, proceda a registrar al ciudadano Javier Pérez Pérgola como candidato en dicho cargo. Por otro lado, pongo a su consideración el proyecto de resolución recaído a los juicios ciudadanos 251 y 266 de la presente anualidad, promovidos por Laura Martínez Flores y Rosalía Cámara Ramos, quienes comparecen en su carácter de aspirantes a candidatas para ocupar la regiduría segunda como propietaria y suplente respectivamente por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, quienes impugnan el indebido registro de candidatos efectuado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz respecto a la regiduría segunda del PRD para el Ayuntamiento en comento. En el proyecto se propone acumular el expediente JDC 266 al JDC 251 en función de la similitud en el acto combatido y los órganos señalados como responsables, así como modificar el acuerdo del Consejo General del OPLE identificado con la clave CG 113 del presente año en lo que fue materia de impugnación y ordenar a la autoridad local citada que, de cumplir con los requisitos constitucionales y legales, registra al actor a Laura Martínez Flores como regidora segunda propietaria del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, toda vez que, del estudio del agravio consistente en que la representación del PRD no postuló ante el órgano administrativo la fórmula de regidores para la cual fueron electas las inconformes, durante la sesión del octavo pleno extraordinario del 9º Consejo Estatal del PRD en el estado de Veracruz. Lo anterior solo por cuanto hace a Laura Martínez Flores, pues de la compulsa entre el acta y el dictamen de candidatos registrados por el PRD para contender en el proceso electoral 2016-2017 y la lista de los candidatos registrados ante el OPLE por el Ayuntamiento e Instituto Político en comento, se desprende que se encuentra incluida, con la salvedad que es para participar como candidata propietaria a la regiduría cuarta, sin que exista elemento convictivo suficiente para justificar dicha discordancia. Además, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD, al dar contestación al requerimiento efectuado por el magistrado instructor, informó que el cambio de candidata de la fórmula combatida obedece a su facultad de autodeterminación, sin que se perciba justificación legal ni de su normativa interna que sustente el cambio efectuado. No obstante, de conformidad con el marco normativo, esa autodeterminación no debe ser arbitraria e ilegal, pues los entes políticos pueden desarrollar su proceso de elección interna, pero en estricto respeto al derecho de cada una de las personas que fueron seleccionadas de conformidad con la normatividad interna conducente.
Por lo tanto, el reemplazo realizado por el partido político fue arbitrario, aunado a que provocó que el organismo administrativo electoral registrara persona distinta de la primigeniamente designada mediante el proceso interno de selección de candidatos del PRD. Caso contrario el de Rosalía Cámara Ramos, pues de la lista de los candidatos postulados por el PRD y registrados por el Consejo General del OPLE como candidatos por la coalición Veracruz, El Cambio Sigue, se observa la postulación de la inconforme específicamente para el cargo que aquí reclama. Finalmente, los disensos consistentes en la supuesta violación a la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, debido a la misión del OPLE de informar a las inconformes de las personas que serían registradas para ocupar el cargo que aquí reclaman, de no requerirlas y otorgarles garantía de audiencia, y que el acuerdo de aprobación de otras ciudadanas adolece de la indebida fundamentación y motivación, los agravios resultan infundados, toda vez que el órgano administrativo fundó y motivó, conforme a derecho, el acuerdo que se analiza. Además, actuó de buena fe a partir de los elementos que le aportan los entes políticos contendientes, ya que se limitó a la aprobación y registro de las listas aportadas por el partido responsable. Por otra parte, no era competencia del OPLE requerirlas, y por cuanto hace a la omisión de proporcionarles información, las quejosas no acreditan ante este tribunal haber solicitado algún informe al órgano administrativo señalado como responsable. En consecuencia, resultan infundados dichos agravios. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Cedo el uso de la voz en estos momentos al señor magistrado José Oliveros Ruiz para que haga las consideraciones que estime pertinentes en los asuntos de cuenta. Muy buenas noches, gracias presidente, magistrado Hernández. Solamente me voy a referir, para no ser reiterativo, al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 242, 251 y 266 de este año. ¿Por qué considero necesario retomar estos asuntos, además de lo que ha expuesto el secretario en la cuenta? Porque en este caso se trata, en el 242, de un juicio para la protección promovido por Javier Pérez Pérgola en contra del registro ante el OPLE de Diego Enrique Hernández Arrazola por parte del PRD. Y aquí el tema muy relevante es que, a diferencia de otros asuntos que hemos venido resolviendo, en donde se ha justificado que los partidos políticos, en ejercicio de su libertad de autoorganización y autodeterminación, pueden seleccionar finalmente los perfiles que mejor se ajusten a su estrategia política porque gozan de una facultad de discrecionalidad, cuando no está justificada esta facultad, entonces se vuelve arbitrariedad, y eso, por supuesto, no lo podemos consentir en este tribunal. En la sesión pasada, en el JS 213-2017, hicimos esta distinción cuando una facultad es discrecional y es ejercida conforme a derecho, y cuando una facultad es arbitraria. En el caso, creo que es necesario recordar que la discrecionalidad es el ejercicio de las potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad de acción, para escoger entre la opción que más favorezca. Sin embargo, cuando esta libertad no se justifica porque se está tomando alguna opción de las que existan como posibilidad, creo que tenemos que poner ese límite, y el límite también lo establece la propia ley. En el caso del informe rendido por la responsable, no se observa justificación legal ni de su normativa interna que sustente el registro de Diego Enrique Hernández Arrazola. Entonces, en otras palabras, no se aporta elemento convictivo alguno que acredite los motivos por los cuales se eligió a persona diversa al hoy enjuiciante para ser registrado en dicha candidatura. Por lo anterior, en la propuesta se propone modificar el acuerdo del Consejo General del OPLE respecto al candidato a regidor primero propietario para contender en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz. Dicho acuerdo es el identificado como OPLE diagonal CG 113 diagonal 2017. De igual forma, también considero oportuno resaltar
los JS 251 y 266, los cuales se propone estudiar acumulados dada la íntima relación que guardan entre ellos. Son interpuestos por Laura Martínez Flores y Rosalía Cámara Ramos, quienes se ostentan como candidatas designadas por el PRD al cargo de regidora segunda, propietaria y suplente, respectivamente, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. La pretensión, como se dijo en la cuenta, es que se revoque el registro que realizó el PRD ante el OPLE, sustentando su pretensión en que ellas derivan del proceso de selección interna del PRD y que no fueron registradas por la autoridad administrativa en el cargo que originariamente fueron designadas en el acto electivo respectivo. En ese sentido, de una revisión de las listas de candidatos aprobados por el OPLE se observa que la ciudadana Rosalía Cámara Ramos se encuentra debidamente registrada al cargo de la regiduría segunda, suplente de Coatzacoalcos, Veracruz, y respecto de ella los motivos resultan infundados. Contrario acontece en el caso de Laura Martínez Flores, la cual de dichas listas se observa que efectivamente no fue registrada para la candidatura al cargo que originalmente había sido aprobada o electa en el proceso de selección interna del PRD. Esto es, como regidora segunda propietaria, y este cambio no está justificado de modo alguno. Lo anterior se afirma así, ya que como diligencia para mejor proveer, se requirió al PRD por conducto de su Comité Ejecutivo Estatal para que informara por qué la ciudadana Laura Martínez Flores no había sido postulada como candidata al cargo multicitado y postuló a otra ciudadana, sin que, de igual forma como en el anterior caso del que les he dado cuenta, se justifique ni se aporte elemento conectivo alguno que acredite por los cuales supuestamente, a decir del partido, ejerció su facultad de autodeterminación, que como vimos no puede ser arbitraria. De esa forma, como ya he expuesto en otras intervenciones, creo que en este caso se debe respetar el derecho de la ciudadana agraviada. En esta tesitura, si como obra en el dictamen del PRD por el cual determinó sus candidatos, entre ellos a Laura Martínez Flores como regidora segunda en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, y no existe documento alguno que acredite su sustitución, es conforme a derecho declarar fundados sus agravios de disenso del indebido actuar de dicho instituto político que provocó a la postre un registro indebido. Por lo anterior, señores magistrados, en la propuesta se pretende modificar el acuerdo OPLE-CG 113 en lo que fue materia de impugnación para los efectos que he detallado. Es la cuenta, magistrados. Señor magistrado Javier Hernández Hernández, ¿desea hacer alguna intervención? Adelante, señor magistrado. Gracias, señor presidente. Única y exclusivamente para motivar el sentido de mi voto, comento que estaré de acuerdo con los proyectos que nos pone a consideración el magistrado Oliveros. Sin embargo, creo que resulta relevante tomar en consideración lo que aquí se está planteando. En el 242, en contraste con el 221, pareciera en principio que no son coincidentes, aun a pesar de que se está hablando de la designación de candidatos. Sin embargo, como acertadamente se manejó en la cuenta y en la explicación que ampliamente señaló el magistrado Oliveros, en el 221 del 2017, que es en contra del Partido Acción Nacional, se está privilegiando la facultad discrecional que tienen los partidos políticos de designar sus candidatos siempre y cuando cumplan con el procedimiento debido que para tal efecto establecen en su convocatoria. Ya este criterio es coincidente con lo que hemos resuelto en precedentes y que sin duda alguna son acordes al sistema constitucional. Sin embargo, en el 242 junto con el 251 y su acumulado 266 no podemos privilegiar esta facultad de decidir libremente de los partidos políticos porque, como bien se señala, estaríamos avalando una arbitrariedad. Si un partido político se da sus reglas,
se da su convocatoria, se da su procedimiento y motiva de manera mínima, aunque sea la designación, no vemos problemas de arbitrariedad, como lo hemos sostenido, es una facultad discrecional. Pero si aquí, después de haber realizado todo un procedimiento, de haber llevado a cabo una asamblea y que de esa asamblea surgiera un ciudadano con la calidad de candidato electo en un proceso interno, y no obstante ese derecho ya adquirido internamente en un partido político, a la hora que se va ante la autoridad administrativa se coloca a otra persona, es sin duda alguna una muestra de arbitrariedad y no de discrecionalidad. Entonces, ante la falta de fundamentación y motivación del acto, pues sin duda alguna es por lo que estaré de acuerdo que se modifique el acuerdo del Consejo General de registro de candidatos, porque se está afectando de manera directa a un ciudadano que ya había adquirido un derecho en un acto intrapartidista que el mismo partido después desconoce. Por estas razones insistiré que estaré de acuerdo con los proyectos que son puestos a consideración. Muchas gracias, señor magistrado Javier Hernández. Sí, efectivamente, asuntos interesantes los que nos expone y nos pone a consideración el señor magistrado José Oliveros Ruiz, elaborados de una manera muy exhaustiva, como siempre lo hace. Y bueno, no quisiera yo ser muy redundante en lo que ya comentaron mis compañeros, sin embargo, para efecto de poder hacer el razonamiento de mis votos, estoy de acuerdo con los tres proyectos y quisiera nada más mencionar que respecto al asunto 221/2017, creo que ya es un tema que hemos platicado en diversas ocasiones respecto a respetar esta organización de los partidos políticos, y considero que efectivamente la resolución que se viene combatiendo en contra de la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, estoy de acuerdo en que son infundados estos motivos de disenso, y ya lo hemos reiterado muchas veces, pues efectivamente se cumplieron con las garantías mínimas de fundamentación y motivación, además de que, tal y como lo menciona, pues sí hay algunos agravios que son inatendibles, y en este aspecto, bueno, a efecto de razonar mi voto, estaría a favor del proyecto. Respecto al juicio ciudadano número 242, que pone a nuestra consideración el señor magistrado, también votaré a favor. Y como ya hemos reiterado, los partidos políticos, si bien es verdad, cuentan con esta facultad discrecional que les permite elegir entre distintas opciones válidas, también lo es que tales facultades no deben de ser arbitrarias. En este asunto, como bien lo manifestó el señor magistrado, el actor efectivamente sí fue electo en el procedimiento interno del Partido de la Revolución Democrática como candidato a regidor primero por el municipio de Las Chuapas, pero posteriormente y sin justificación alguna el Comité Ejecutivo Estatal registra ante el OPLE a una persona diversa. Creo que este acto es un acto arbitrario que no se encuentra fundado ni motivado en ninguna de sus propias normas internas de este partido, y yo sí estoy de acuerdo con la propuesta que nos hace el magistrado de efectivamente que se ordene, que se haga la sustitución correcta de acuerdo a lo que se resolvió legalmente. Y finalmente, respecto al juicio ciudadano número 251 y sus acumulados 266, también comparto el proyecto que nos pone a consideración el señor magistrado de declarar fundado el agravio de la ciudadana Laura Martínez Flores, porque efectivamente se acreditó que el partido indebidamente no la postuló al OPLE como regidora propietaria cuarta, pese a que sí también ella fue electa en el 8º pleno. Creo que aquí son dos asuntos en los que queda muy claros que aun cuando estas personas fueron electas con las formalidades legales que prevé el propio reglamento y la propia normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática, el partido arbitrariamente hace un cambio sin justificar por qué. En estos casos yo sí quisiera mencionar que, ya como lo dijo el magistrado, si bien hemos sido respetuosos nosotros de esta autoorganización que tienen los propios partidos políticos, creo que no podemos permitirnos que estos se vuelvan arbitrarios o que por esta propia autodeterminación puedan hacer cosas que no vayan con la ley. Este tribunal es un tribunal garante y creo que así nos vamos a mantener en el aspecto de respetar las leyes y hacerlas cumplir. Ese es nuestro único límite, la ley. Entonces yo votaré a favor de estos proyectos, señor magistrado, en todos sus términos. Le pido, señor secretario, que por favor tome la votación en los asuntos.
Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 221, 242, 251 y 266, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 221, diagonal 2017, se resuelve, único, se confirma el acuerdo impugnado recaído en la queja JIN número 041, diagonal 2017 y sus acumulados dictado por la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del PAN. En el juicio ciudadano número 242, diagonal 2017, se resuelve, único, se modifica el acuerdo OPLE número 113, diagonal 2017 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en lo que fue materia de la impugnación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 251 y su acumulado 266, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumula el expediente número 266 al 251 por ser este el más antiguo. Segundo, se modifica el acuerdo del Consejo General del OPLE identificado con la clave número 113, diagonal 2017 en lo que fue materia de la impugnación. Tercero, se ordena a la autoridad local citada que de cumplir con los requisitos constitucionales y legales registre a la actora Laura Martínez Flores como regidora segunda propietaria del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. En otro orden de ideas, señores magistrados, en este momento voy a ceder el uso de la voz a la maestra Mariana Portilla Romero para que dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 207, 216, 228, 231, 234, 237, 238, 225 y así como el procedimiento especial sancionador número 33, todos de este año turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, señores magistrados, magistrado presidente. En primer término se da cuenta con el juicio ciudadano 207-2017 promovido por Abraham Heriberto Soto Cid en su carácter de precandidato a presidente municipal de Jico, Veracruz por el Partido de la Revolución Democrática, quien en esencia impugna la resolución dictada en el expediente QE-BER 92-2017 de 20 de abril emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del citado Instituto Político, que declaró improcedente su recurso de queja electoral por ser extemporáneo, dejando sin efecto la candidatura del hoy actor. La pretensión del actor es que este tribunal revoque la citada resolución al considerar que la comisión indebidamente declaró improcedente su queja, pues si bien señaló en su escrito haber tenido conocimiento de los hechos reclamados en dos momentos diferentes, especialmente 27 de marzo y 6 de abril, esto lo hizo involuntariamente. Al respecto, afirma que ante la falta de publicación del dictamen y no estar en la sesión respectiva por no ser consejero estatal, fue hasta el día 6 de abril que tuvo conocimiento de la candidatura del municipio de Jico, Veracruz, por lo que se considera en todo caso debe estarse a lo que más beneficia al ciudadano y por lo tanto lo que se propone es revocar la resolución impugnada y en plenitud de jurisdicción atender los motivos de disenso planteados en el medio intrapartidista que son los que a continuación se señalan. Primero, invalidación del octavo pleno extraordinario del 9º Consejo Estatal con carácter delictivo. Este agravio se propone declararlo infundado, ello porque el actor solicita la invalidez específica de uno de los dictámenes aprobados, específicamente el relativo al Ayuntamiento de Jico, y los dictámenes contenidos en el acta circunstanciada. Corresponden a las 70 candidaturas, postuló el PRD, aprobadas en distintas fechas, a saber 11, y su reanudación el 22, 23, 24 y 25 de marzo. Por tanto, los efectos no se deben extender más allá de la votación, cómputo o elección relativa al municipio que impugna. Lo anterior a fin de no dañar intereses de terceros. Segundo, omisión de realizar el estudio de opinión y desconocimiento del resultado. Este agravio se propone también declararlo infundado porque en autos consta el escrito firmado por el presidente de la mesa directiva del Consejo Estatal, a través del cual informa que ese instituto político no formalizó contrato para la realización de estudios de opinión para tal municipio. Tercero, existencia de consejeros apócrifos, al igual que los anteriores, este agravio resulta infundado por el artículo 49 del reglamento de consejos del PRD. Es claro al establecer la forma de verificar el quórum legal del Pleno
señalando que se requiere de la presencia de la mitad más de uno de los consejeros, lo cual sí aconteció, pues durante su instalación el día 11 de marzo se contabilizaron 157 consejeras y consejeros, decretándose el quórum legal en primera convocatoria, tal como consta en el acta circunstanciada de la sesión del séptimo pleno extraordinario que obra en el expediente JS 178-2017 del índice de este tribunal. Una vez declarado el quórum, el Consejo se declaró en sesión permanente por decisión mayoritaria, sin que el retiro unilateral de parte de las y los consejeros, una vez establecido el multicitado quórum, afecte la validez de la sesión ni los acuerdos tomados. Así las cosas, durante la reanudación y votación del dictamen de municipio referido, se obtuvo una votación de 116 votos de quienes estaban presentes. En conclusión, la sesión se desarrolló conforme a las reglas y procedimientos establecidos en la normativa citada. Cuarto, reanudación de la sesión del Consejo fuera del día establecido. Resulta inoperante este agravio toda vez que el actor no establece qué perjuicio le depara tal circunstancia, pues es claro que si existe fecha cierta de aprobación del dictamen por parte del Pleno. Quinto, falta de publicación del dictamen aprobado por el octavo Pleno Extraordinario del noveno Consejo Estatal con carácter delictivo. Si bien este agravio resulta fundado a la postre, es inoperante por tal omisión, efectivamente dilató la presentación de su recurso para combatir los actos señalados. Sin embargo, se estima que a través de la presente resolución se colma al actor del derecho de acceso a la justicia consagrado en nuestra Constitución. Por lo anterior, en el proyecto se propone, por un lado, revocar la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD y por el otro, confirmar el dictamen emitido por el octavo Pleno Extraordinario del noveno Consejo Estatal, en el que se designó como candidato al presidente municipal de Jico, Veracruz, al ciudadano Luis Olivares Hernández. Siguiendo con los juicios ciudadanos 216-2017 y su acumulado JDC 238-2017 presentados ambos por Emilio Nicolás Hernández Sosa, quien se ostenta como precandidato del PRD a la alcaldía del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, en contra de la resolución de 19 de abril emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional recaída en la queja QE-BER 107-2017, en la cual por un lado declaran extemporáneos los agravios hechos valer por el actor y únicamente estudian el agravio relativo a la falta de publicitación del dictamen donde se eligió al candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, resolviendo este agravio como fundado pero inoperante. El actor presentó 2 escritos de demanda, el primero de ellos el 30 de abril ante este tribunal electoral y el segundo el 1 de mayo ante la Sala Regional Jalapa, mismo que fue recausado a este órgano jurisdiccional. Así se determinó que el JDC 238-2017 resulta extemporáneo por haber sido presentado 5 días después de que el actor tuviera conocimiento del acto. Del escrito de demanda se advierte que la causa de pedir es que este tribunal revoque la resolución impugnada y en plenitud de jurisdicción estudie la queja primigenia presentada ante el órgano jurisdiccional intrapartidista y le otorgue la candidatura a la alcaldía de Alvarado por el PRD. En el proyecto se propone declarar infundado por un lado e inoperantes por otro los agravios que el actor hace valer. Lo anterior en virtud de que el actor por un lado combate que en el dictamen propuesto por la Comisión de Candidaturas y aprobado por el octavo Pleno Extraordinario electivo del noveno Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática para elegir candidatos y candidatas a las presidencias municipales que le corresponde al PRD dentro del convenio de coalición Contigo el Cambio Sigue, donde se aprobó el municipio de Alvarado, no se realizó la valoración del perfil político del candidato designado, por el cual no tiene ningún referente sobre su trabajo político, trayectoria y que se desconoce sin que tenga la popularidad y simpatía para obtener los mejores resultados. Dicho agravio se estima fundado pero inoperante, pues de la interpretación del escrito de demanda se puede desprender que el actor alega la indebida elección de Alejandro Cors de la Fuente como candidato del PRD a la alcaldía del municipio de Alvarado, Veracruz, lo anterior en razón de que este último sustituyó ilegalmente en dicha candidatura a la ciudadana Marta Elizabeth Luna Platas.
Derivado de lo anterior, se estima que le asista la razón al promovente, pues su interés es conocer el método de valoración mediante el cual se eligió a un candidato que sustituyó a quien ya había sido electa, de tal manera que expresa que su interés en conocer cuál fue el procedimiento mediante el cual el ciudadano Alejandro Cors se registró como precandidato a la alcaldía de Alvarado, así como para saber de qué manera había sido calificado su perfil político para ser electo como candidato, puesto que a decir del actor sí había de sustituirse a la candidata Marta Elizabeth Luna Platas. Él era el indicado para ser electo, pues cumple con los requisitos legales y tenía mejor derecho que Alejandro Cors de la Fuente. En este sentido, este Tribunal Electoral, en aras de una debida sustanciación del asunto, requirió a la Comisión Electoral del PRD a fin de que informara en qué momento la ciudadana Marta Elizabeth presentó su renuncia a la candidatura de la alcaldía de Alvarado, Veracruz, así como que adjuntara el escrito de renuncia que lo acreditara. Del mismo modo, se requirió a la Comisión Electoral a fin de que informara en qué momento Alejandro Cors presentó su solicitud de registro como candidato a la alcaldía de Alvarado, Veracruz, y que adjuntara la documentación que compruebe dicho acto. Ante tal situación, el 11 de mayo se recibió en este Tribunal Electoral el escrito firmado por Elizabeth Pérez, Sergio Antonio Oviedo y Fabián Coloca Mendoza, comisionados de la Comisión Electoral del PRD, mediante el cual informan estar imposibilitados de remitir la documentación requerida en virtud de que Marta Elizabeth Luna Platas no presentó su renuncia y Alejandro Cors de la Fuente tampoco se inscribió al cargo de candidato. Aunado a que la remisión de constancias de López advierte que la candidata registrada es Marta Elizabeth Luna Platas y que por lo tanto la sustitución que combate no tuvo verificativo y por ende este no le genera agravio o perjuicio alguno. En este sentido, al resultar que no existió la sustitución aludida, el agravio resulta inoperante. Así también señala agravios en contra de la instalación del 8º Pleno Extraordinario Electivo del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior, ya que en dicha sesión se vulneraron los principios de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad, toda vez que la instalación y desarrollo de dicho consejo estuvo inmerso en actos de violencia, dilaciones y diversas omisiones que impidieron llevar a cabo una adecuada vigilancia de los actos y decisiones en él se tomaban. Respecto al motivo de disenso expresado por el actor, este se estima infundado, toda vez que no aporta pruebas de sus dichos y del acta circunstanciada de la sesión. Se tiene que ésta sí se llevó a cabo y se realizó la votación de la elección que combate. Finalmente, el actor señala que la sustitución de la ciudadana Marta Elizabeth Lunas Platas como candidata al cargo de presidenta municipal del municipio referido por el ciudadano Alejandro Cors rompió el principio de la paridad de género. Dicho agravio se califica como inoperante, toda vez que, como ya se dijo, el acto de sustitución que combate no se llevó a cabo. Además que en todo caso, suponiendo sin conceder que en el agravio que es objeto de estudio se interpretase la designación de Marta Elizabeth como candidata a la alcaldía de Alvarado, vulnera las exigencias legales que los partidos deben observar en cuanto a la paridad de género. Se tiene que el OPLE confirmó que el PRD cumplió con dicho requisito, lo que consta en el acuerdo aprobado por el organismo electoral en el que se pronuncia al respecto. A continuación, doy cuenta con el juicio ciudadano 225-2017 promovido por Irene Chávez García, quien se ostenta como precandidata a la presidencia municipal para el Ayuntamiento de Alto Tonga en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo emitido por la Comisión Jurisdiccional del PRD en la queja intrapartidista QEBER 103-2017 y su acumulado QEBER 111-2017, toda vez que fecha 7 de abril del año en curso presentó ante este tribunal vía per saltum juicio ciudadano, formulando agravios en contra de la designación de Evangelina Portillo Nava como candidata a la presidencia municipal de Alto Tonga, Veracruz, radicándose con la clave JDC 145-2017, resolviéndose el 13 de abril, declarándose improcedente la vía per saltum y se recausó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido
de la Revolución Democrática, para que conforme a su competencia y atribuciones resolviera. El 10 de abril presentó recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, resolviéndose esta el 19 de abril del 2017, por lo que los agravios de la actora resultan infundados. Por lo que refiere al juicio ciudadano 228 de este año, a través del cual Jorge Efrén Avilés Morelos Zaragoza impugna la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN relativo al juicio de inconformidad presentado por el actor relacionado con el proceso de selección de candidatos, en el que se confirmó el acuerdo CPN-CG-14-2017 relativo a la designación de presidente municipal del Ayuntamiento de Perote, Veracruz. El actor hace valer como agravio la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada y falta de respuesta al agravio relacionado con la indebida fundamentación de la resolución, así como la ausencia de razones y la falta de valoración del perfil de los candidatos que participaron en el proceso de designación. En la relación a falta de fundamentación y motivación de la resolución y falta de respuesta al agravio relacionado con, se propone declararlo infundado, toda vez que no le asiste la razón al actor, dado que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada, ya que, como lo ha sostenido la Sala Superior, las autoridades cumplen con la exigencia de la debida fundamentación cuando a lo largo del fallo se señalen con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustentan la determinación que adopta. Por cuanto hace a la falta de motivación, este tribunal estima la resolución impugnada cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, al estar debidamente motivada. Por otro lado, lo referente a la ausencia de razones por la cual la Comisión Permanente Nacional designó a una persona diferente a él, resulta infundado el agravio, ya que la resolución impugnada no es arbitraria en las determinaciones de la Comisión Permanente Estatal y Nacional. Están apegadas a su normativa interna bajo el amparo de los principios de autodeterminación y autoorganización con que cuentan los partidos. Respecto a la omisión de verificación de perfil, es infundado el referido agravio, pues los nombres de las personas propuestas por la Comisión Permanente Nacional consta en el anexo de acta de sesión extraordinaria. De igual forma, resulta informado que la Comisión Permanente Nacional estuviera obligada a plasmar su designación de cómo valoró a cada una de las personas que integran determinada terna. Asimismo, inoperante designar con base a las estrategias políticas a los candidatos que garanticen el triunfo de una determinada contienda electoral. Por lo que respecta, me permito dar cuenta del Juicio Ciudadano 231-2017 promovido por Raúl Alejandro Hernández Amador y otros, mediante el cual impugnan la resolución de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN dictada en el expediente Juicio de Inconformidad CGE-GIN-098-2017 de 25 de abril del año en curso. El asunto de mérito se sustenta en los antecedentes siguientes. El 25 de abril la Comisión Jurisdiccional dictó resolución en el expediente antes referido, por la que declaró confirmar el acuerdo impugnado, y el 2 de mayo siguiente Raúl Alejandro Hernández Amador y otros presentaron ante la Oficialía de Partes de este tribunal demanda de juicio para la protección en contra de la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional. En primer lugar, se estima necesario precisar que del estudio de las constancias que obran en autos se advierte que son 6 los actores que se apersonan al presente juicio. Sin embargo, 3 de ellos han alcanzado su fin último, que era ser candidatos a ediles del Ayuntamiento de Texhuacán, Veracruz, por el PAN, respecto de quienes se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción décima del Código Electoral. Lo anterior, ya que las listas publicadas por el OPLE se puede precisar que la lista de candidatos registrados por el PAN contiene los nombres de dichos actores. Sentado lo anterior, al entrar al análisis de los agravios hechos valer por los actores de su escrito de demanda, se desprenden en esencia 6. A. Indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada. B. Arbitrariedad de la Comisión Jurisdiccional al emitir la resolución.
C. Omisión de la verificación de requisitos para la designación de candidatos. D. La errónea interpretación de la invitación para el registro de candidatos. E. Vulneración a la garantía de audiencia y debido proceso. Y el cumplimiento con el principio de exhaustividad al analizar su escrito de inconformidad. Dichos agravios, a consideración de la ponencia a cargo del magistrado presidente, ponente en el asunto de cuenta, resultan infundados e inatendibles. Esto así, pues en relación a los motivos de disenso, primero, segundo, tercero, quinto y sexto, no les asiste la razón a los actores, dado que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada, pues a lo largo del fallo se señalan con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustentan la determinación que adopta. Además, es incorrecto que la Comisión Permanente Nacional estuviera obligada a plasmar en su designación la forma en cómo valoró a cada una de las personas que integraba determinada terna, puesto que el ejercicio de ponderación que realizó para la designación de sus candidaturas es un acto de discrecionalidad emitido en el ejercicio de su facultad de autodeterminación. Y respecto a la supuesta vulneración a la garantía de audiencia esgrimida, la Comisión Permanente Nacional no estaba obligada a plasmar en su designación la forma en cómo valoró a cada una de las personas que integraba determinada terna. Tampoco asiste razón a los actores, porque la comisión responsable en la resolución impugnada sí analizó los agravios planteados por los actores de manera conjunta y fundamentó su actuar, colmando el estudio de todos los argumentos expuestos. Finalmente, su cuarto motivo de disenso se califica como inatendible respecto de la errónea interpretación de la invitación aducida, ya que los partidos políticos, al ser entes de interés público, están obligados a conducir su actuar dentro del marco constitucional y legal, y en su caso concreto, Acción Nacional optó por el método que se marca dentro de la facultad discrecional. En este orden de ideas, ante lo infundado e inatendible de los agravios en estudio, lo procedente es confirmar la resolución impugnada. A continuación, me permito dar cuenta con los juicios para la protección número 234 y 237, ambos de este año, presentados respectivamente por Luz Adriana Morales Pérez y Mónica Nayeli Cuevas Cortés, en contra de la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, que confirmó el dictamen de 25 de marzo del año en curso, emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del citado Instituto Político. Cuestión previa. En los proyectos se establece una cuestión previa con el objeto de precisar al órgano responsable, debido a que las actoras señalan a la Comisión Permanente del Consejo Nacional y a la Comisión Jurisdiccional Electoral, ambas del PAN. Sin embargo, del análisis de los escritos de demanda se advierte que los actos de que se duelen las inconformes son atribuibles a la Comisión Jurisdiccional del PAN. En esencia, las actoras se duelen de la omisión por parte de la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN de resolver los juicios de inconformidad presentados por estas en fecha 27 de marzo y 3 de abril del presente año. Por cuanto hace al proyecto 237-2017, se propone declarar infundado el agravio vertido por Mónica Nayeli Cuevas en lo relativo a la omisión de la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN de resolver el juicio de inconformidad presentado por la actora en fecha 27 de marzo. Lo anterior debido a que, al recurrir a las actuaciones que conforman el JS 121-2017 del índice de este tribunal, se advierte que en el citado expediente consta de la Comisión Jurisdiccional Electoral ya emitió la resolución dentro del juicio de inconformidad número CGE-GIN-042-2017 en sus acumulados, y que la que aparece de promovente como actora. Por otra parte, respecto del resto de los agravios, esto es que en el JS 237-2017 no se ha resuelto el escrito presentado por la actora en fecha 3 de abril y que en el JS 234 no se ha emitido resolución en las inconformidades presentadas en fecha 27 de marzo y 3 de abril. Se propone declararlos fundados en atención a las consideraciones siguientes. Para la correcta sustanciación de los juicios ciudadanos, este tribunal formuló diversos requerimientos, tanto a la Comisión Jurisdiccional de dicho partido político como a la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN. Así, de las diligencias realizadas en mi calidad de instructor,
Se obtuvo respuesta de la Comisión Permanente Estatal del PAN, quien informó que respecto a los escritos de inconformidad presentados por las actoras fueron remitidos a la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN por ser el órgano competente para conocer de los conflictos intrapartidarios. En contraparte, la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN fue omisa en dar respuesta a los requerimientos que al efecto se le hicieron, por lo que la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal realizó las certificaciones correspondientes a la falta de cumplimiento. En esa tesitura, al adminicular lo informado por la Comisión Permanente Estatal del PAN con las pruebas aportadas por estas, se puede tener por cierta la omisión atribuida a la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN de resolver las inconformidades presentadas por las enjuiciantes. Con base a lo anterior, es que se propone declarar fundados los agravios y ordenar a la citada Comisión Jurisdiccional que resuelva las inconformidades presentadas por los promoventes en un término de 48 horas a partir de que les sea notificado el presente fallo. Asimismo, dada la falta de diligencia mostrada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN, órgano que a pesar de haber sido apercibido incumplió con los requerimientos realizados, por ello se propone imponer una amonestación por su actuar negligente, conminando a dicha comisión que en lo subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de sus funciones en observancia a los principios de legalidad, de certeza y de imparcialidad. Y por último, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 33 de este año, en el que Erasto Franco Reyes, por su propio derecho, viene denunciando a Patricia Cruz Mateis, en su momento aspirante a candidata a la presidencia municipal de Coatzintla por el Partido de la Revolución Democrática, a la Asociación Civil Contigo Juntos, por actos anticipados de campaña y por violaciones en materia de propaganda político-electoral y en contra del PRD por culpa invigilando. De la denuncia se pueden establecer 3 hechos: la utilización del emblema del PRD y el de la supuesta Asociación Contigo Juntos, que Patricia Cruz Mateis, según el denunciante, preside transmitiendo de manera subliminal que ella es la presidenta municipal, actualizando así los actos anticipados de campaña, la realización de actos proselitistas a través de la supuesta asociación y utilización de su propaganda de la imagen de un menor. Para acreditar sus dichos, el actor anexó a su escrito inicial 6 imágenes, a su decir derivadas de 3 links de internet, específicamente los perfiles de la red social de Facebook de la denunciada Patricia Cruz y de César Ulises García, presidente municipal de Coatzintla, Veracruz. Sin embargo, del acta de 15 de marzo elaborada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE, por la que certificó los links señalados por el denunciante, no constan las imágenes referidas por el actor en su queja. Las imágenes tienen por naturaleza el carácter de pruebas técnicas y en consecuencia resultan insuficientes para generar algún grado convictivo al tratarse de indicios simples, y debido a que son las únicas pruebas presentadas por el actor, resultan insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el promovente no realiza una descripción detallada de los hechos y circunstancias que con cada elemento convictivo pretende demostrar, incumpliendo con la carga que se le impone. Por lo anterior, es viable señalar que Erasto Franco Reyes no cumplió con la carga de la prueba que le corresponde en el procedimiento especial sancionador. Asimismo, la denunciada en su contestación a la queja manifestó que son falsos los hechos aducidos, surtiendo al caso la presunción de inocencia que se debe observarse en los procedimientos sancionadores. No pasa desapercibido para este tribunal que de la denuncia se desprenden también hechos en contra del presidente municipal de Coatzintla, Veracruz, en la que aparece algunos de los hechos denunciados y a quien la autoridad administrativa omitió llamar a procedimiento. Sin embargo, a ningún fin práctico llevaría a ordenar la reposición del procedimiento, toda vez que no cambiaría el sentido de la presente resolución, pues como se analizó, las pruebas aportadas son insuficientes para tener por acreditado los ilícitos denunciados. Por último, al no haber quedado acreditada la comisión de los ilícitos imputados a la precandidata denunciada y a la asociación, a ningún fin práctico llevaría a analizar la probable responsabilidad del PRD por culpa invigilando y la probable violación en contra del interés superior del menor que hace referencia el actor en su escrito de queja.
En ese sentido, se propone declarar inexistentes las infracciones que se atribuyen a los denunciados en los términos precisados en el proyecto. Estas son las propuestas, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Pues bien, señores magistrados, no quiero abundar mucho, ya la cuenta han sido muy claras. Sin embargo, quisiera referirme primeramente a dos asuntos, que son los juicios ciudadanos números 207 y el 216 y su acumulado 238. Son juicios un poco similares, en los cuales se viene combatiendo la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. En el 207 específicamente, quisiera destacar la relevancia que tiene este asunto por el derecho de acceso a la justicia a la ciudadanía, porque si bien tanto en la legislación como en nuestro código se establece que los medios de impugnación deben presentarse dentro de los 4 días a partir del día siguiente a aquel en que se tiene conocimiento del acto de resolución impugnado o se hubiesen notificado conforme a la ley, lo cierto es que en el caso a estudio, que es el 207, no hay certeza respecto a la fecha de publicación del acta circunstanciada del 8º Pleno Extraordinario, como se ha precisado en sesiones anteriores, por lo que ante tal incertidumbre y a efecto de no vulnerar los derechos del actor, consideramos que el medio de impugnación se encuentra presentado de manera oportuna. Y en este sentido estamos proponiendo declarar fundado el agravio relativo al desechamiento de la autoridad partidista para efecto de no violentar su derecho de acceso a la justicia, garantía de audiencia y en general del debido proceso, por lo que procedemos en plenitud de jurisdicción a analizar los agravios que presentó ante esta instancia. Sin embargo, respecto a los agravios que presenta, por un lado, el actor viene combatiendo o trata de invalidar la totalidad de los actos del Pleno Extraordinario del PRD, lo cual, a juicio de esta ponencia, no tiene fundamento, porque por un lado viene encaminando sus agravios a atacar la validez del dictamen relativo a la candidatura por el municipio de Jico, Veracruz, porque él dice que tenía mayor preferencia para poder competir, y por otro lado también viene combatiendo todos los actos que se llevaron a cabo del Pleno, es decir, todas las demás candidaturas. Desde este punto de vista creo que dichos agravios resultan inoperantes, porque si él viene combatiendo por un lado el municipio de Jico, pues no le causa agravio o perjuicio alguno los demás municipios que se están resolviendo. Creo que esto guarda relación con ya las determinaciones que hemos tenido este pleno, y sobre todo el juicio ciudadano 188 y su acumulado, en el que precisamente la ponencia a mi cargo resolvió el proceso relativo a la candidatura de Nanchital de Lázaro Cárdenas. Y respecto de los demás agravios que nos expone aquí el actor, tal y como los estamos poniendo a su consideración, señores magistrados, los estamos considerando infundados. Esto es, nosotros estamos exponiendo por qué sí se realizó el estudio de opinión correspondiente, por qué se están validando este consejo del Partido de la Revolución Democrática, porque no logra acreditar esta supuesta existencia de consejeros apócrifos, porque tal y como se menciona en el proyecto, sí existe un acta circunstanciada de esta sesión donde se hace mención que sí se tomó o se verificó la presencia de estos consejeros antes de que se llevara a cabo la votación. Además que bueno, que independientemente esta persona refiere actos de violencia, sin embargo no aporta las pruebas necesarias para que nosotros podamos entrar al fondo, y es por ello que aun cuando estamos declarando fundado su agravio relativo a que se le determinó extemporáneo este recurso por parte de la Comisión Nacional Jurisdiccional, en el fondo estamos confirmando dicho acuerdo porque consideramos que sí cumple con los requisitos legales. De igual manera, en el 216 y 238, en el cual vienen impugnando este noveno pleno el 8º Pleno Extraordinario Electivo del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, respecto al candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz. En este caso también efectivamente estamos declarando fundado su agravio de que no se le valoraron, que no fue considerado dentro del término legal su escrito, pero en el fondo estamos confirmando el pleno. Él, dentro de su causa de pedir, advierte que solicita que ese tribunal revoque la resolución que impugna para que estudiemos la queja primigenia. Sin embargo, nosotros estamos considerando que estos agravios son fundados por inoperante,
porque si bien el actor alega la indebida elección de Alejandro Cors de la Fuente como candidato del PRD a la alcaldía del municipio de Alvarado, esto en razón de que el último supuestamente sustituyó ilegalmente en dicha candidatura a la ciudadana Marta Elizabeth Luna Platas, lo cierto es que de la remisión de constancias que nosotros tuvimos, se advierte que la candidata que se registró precisamente fue Marta Elizabeth Luna Platas, no el ciudadano que él viene señalando, además que los demás agravios se pretenden o se les pone a su consideración declararlos infundados. Esto por cuanto hace estos juicios ciudadanos número 207, 216 y su acumulado 238, el cual se está proponiendo declarar como extemporáneo el 238 porque fue promovido al mismo tiempo que el 216, solamente que uno se presentó ante este tribunal y el otro fue ante la sala regional. Esto es por cuanto hace a estos juicios ciudadanos que estoy comentando en su momento, que se proponen confirmar. Por otro lado, tenemos también el juicio ciudadano número 225, que también es promovido por Irene Chávez García, quien se ostenta como precandidata a la presidencia municipal para el Ayuntamiento de Algo Totonga, y que de igual forma viene controvirtiendo la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, y en el mismo sentido estamos proponiendo confirmarlos, porque a juicio del suscrito creo que sí se llevaron a cabo los actos de la forma en las que marca la propia convocatoria y se cumplieron con los requisitos previstos. En otro orden de asuntos quisiera dar cuenta también, quisiera referirme al juicio ciudadano número 228, 231 y 234 y 237, que en estos vienen controvirtiendo las resoluciones emitidas por la Comisión Jurisdiccional del PAN, tanto en la designación a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, de Texhuacán, así como también a los municipios del Ayuntamiento de Texhuacán, de Perote y diversos ayuntamientos que vienen combatiendo estos actores. Por una parte, respecto del ayuntamiento del candidato, de la queja que resuelve la Comisión Jurisdiccional Electoral en el expediente 77/2017 relativo al juicio presentado para la designación de presidente municipal del Ayuntamiento de Perote, estamos proponiendo confirmar la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional, y en la cual efectivamente estamos reiterando los mismos argumentos que ya hemos dado en los anteriores asuntos que ha resuelto este pleno. ¿Por qué? Porque consideramos que efectivamente dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada y motivada, y resulta infundados los agravios respecto a que la comisión hubiera estado obligada a plasmar su designación de cómo valora cada una de las personas que integran estas ternas respecto a la valoración de los perfiles, porque ya se ha dicho que este tribunal respeta la autoorganización de los partidos políticos. Respecto al juicio ciudadano número 231, que es por el ayuntamiento para el cargo a ediles del Ayuntamiento de Texhuacán, en este asunto, por un lado, estamos dejando sin materia este asunto porque tres de los candidatos, tres de los actores que vienen solicitando su incorporación a esta lista para los cargos de presidente municipal, así como de síndico y regidores, que dice que no fueron tomados en cuenta, de las constancias que obran en auto se aprecia que sí se tomaron en cuenta, inclusive una de ellas que en un principio hablaba que ella quería ser suplenta presidenta municipal, pues no solamente fue suplenta, sino que fue designada como propietaria para presidenta municipal por Texhuacán. Y respecto de los demás actores, después de estudiar los agravios, como son indebida fundamentación y motivación, arbitrariedad jurisdiccional,
consideramos que dichos agravios son infundados e inatendibles, por lo que al no prosperar se propone que se confirme la resolución impugnada. Ahora bien, tenemos los juicios ciudadanos números 234 y 237, en los que las actoras Luz Adriana Morales y Mónica Nayeli Cuevas Cortés vienen impugnando que efectivamente no han sido resueltas sus quejas por parte de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido Acción Nacional. En estos rubros los dos asuntos son muy similares, señores magistrados, y aquí sí quisiera manifestarles que este tribunal, a efecto de no dejar en estado de indefensión a las actoras, le solicitó reiteradamente a esta Comisión Jurisdiccional del PAN que remitiera las copias o que nos remitiera un informe para saber si es verdad que había un recurso pendiente de resolverse o si ya había sido resuelto. Sin embargo, a pesar de todos los requerimientos que se hizo por parte de este tribunal, esta Comisión Jurisdiccional Nacional no cumplió, y es por ello que nosotros, ante tal negativa, se les había percibido que si no se iba a resolver con las constancias que tuviéramos, y en este caso estamos declarando fundados los dos juicios ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tenemos prueba de que efectivamente se hayan resuelto ya. Y por otro lado, señores magistrados, yo estoy proponiendo en estos dos asuntos que se amoneste a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de los requerimientos que le hemos hecho, ha sido omisa ante presentar estos dictámenes ante esta autoridad. E incluso no solamente estoy proponiendo que se amoneste, sino que también se les haga el apercibimiento que en subsecuentes ocasiones se les va a multar. ¿Por qué? Porque es una obligación de las autoridades remitir la documentación que prevén las normas electorales. Nosotros no podemos pasar por alto que se les está requiriendo, se les está dando tiempo y la autoridad es completamente omisa, no manda los documentos. Entonces, en estos proyectos, señores magistrados, pongo a su consideración que se amoneste a la Comisión Jurisdiccional Nacional del PAN y que en subsecuentes ocasiones pues se puedan tomar medidas un poco más drásticas. Y finalmente quiero referirme al procedimiento especial sancionador número 33/2017, en el que Erasto Franco Reyes viene denunciando a Patricia Cruz Mateis, quien en su momento fue aspirante a candidata a la presidencia municipal de Coatzintla por el Partido de la Revolución Democrática, y a la Asociación Civil Contigo Juntos, por actos anticipados de campaña y violaciones en materia de propaganda político-electoral y en contra del PRD por culpa invigilando. La cuenta ha sido demasiado amplia, ya nada más quisiera referirme a que de las constancias que obran en el expediente y específicamente en el informe que remite la Dirección y Archivo General de Notarías, se advierte que no existe constancia alguna de una asociación que se llame Contigo Juntos, ni a nombre de la denunciada, por lo que el proyecto a la supuesta asociación no puede otorgársele tal calidad. También es necesario referir que de nueva cuenta el actor pretende acreditar su dicho con pruebas técnicas, imágenes, a su decir tomadas de dos cuentas de Facebook, y como ya lo hemos referido en múltiples ocasiones, este tipo de pruebas son insuficientes para generar algún grado convictivo al tratarse de indicios simples. En la cuenta se señaló que la denuncia se desprende también hechos contra el presidente municipal de Coatzintla, Veracruz, sin que la autoridad administrativa lo hubiera llamado a procedimiento. Sin embargo, creo que esto no repercute en el fondo de la resolución, porque no hay hechos o pruebas que nos determinen que así efectivamente se hubieran dado las cosas, por lo que creo que no era necesario regresar a la Secretaría Ejecutiva para este procedimiento. Pero esto no nos exime de que nosotros es nuestro deber conminar a esta autoridad instructora, que es el organismo público local electoral, para que en lo subsecuente trate de apegarse a lo expuesto por la ley, para efecto de que estos asuntos no tengan que seguir siendo regresados. Y es por ello que estoy proponiendo, señores magistrados, que se declare la inexistencia de las conductas denunciadas. Por mi parte sería la cuenta, señores magistrados. No sé si tienen alguna consideración que vertir respecto a los asuntos. Señor magistrado. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias, presidente. Bueno, en principio debo decir que comparto el sentido de los proyectos, con excepción del JS 207, 216 y 238-2017, donde me aparto del sentido, y en el 225 solo de algunas consideraciones.
¿Por qué en este caso no puedo acompañar el sentido del proyecto? En principio debo aclarar que comparto que se levante el desechamiento determinado por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, dado que se está privilegiando el acceso a la justicia al tenerse como fecha de conocimiento la que colma la oportunidad para la presentación de la demanda, pues no podemos tener justamente o no podemos aseverar que tuviera un conocimiento pleno la enjuiciante, máxime que hemos dicho en otras resoluciones que no se publicó, no se difundió los actos o las constancias que amparan el acto electivo del PRD. No obstante, no puedo compartir el análisis de los agravios identificados como existencia de consejeros apócrifos y reanudación de la sesión del Consejo fuera del día establecido. Lo anterior porque desde mi perspectiva el estudio que se propone carece de los elementos necesarios para abordar todos los planteamientos vertidos por el actor. Esto es, en su demanda el accionante señala que el 25 de marzo, sin existir convocatoria, se reanudó el 8º pleno extraordinario del 9º Consejo Estatal del PRD con carácter electivo, en donde, sin existir certeza, se votaron diversos municipios y no hay certeza justamente de quiénes votaron o quiénes estaban acreditados como consejeros y participaron. Asimismo, aduce que le causa agravio la instalación del supuesto pleno convocado para el 24 de marzo del año en curso, porque se instaló hasta el 25 siguiente en razón de diversos actos de violencia, los cuales ocasionaron el retiro de una gran parte de los consejeros y que al reanudarse dicha sesión no se realizó cuando menos un pase de lista para verificar la autenticidad de los ahí presentes tuvieran efectivamente el carácter de consejeros. En esta tesitura, desde mi perspectiva, estos planteamientos que he narrado no son abordados de manera integral en el proyecto, pues en concreto se dice que no le asiste razón, aduciendo que se realizó un pase de lista el 11 de marzo del año en curso al inicio del desarrollo de la sesión, y se precisa que el acto electivo se aprobó por 116 consejeros estatales presentes por unanimidad de votos, y que de existir alguna irregularidad sería insuficiente para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. Además, se arroja la carga de la prueba al actor, sustentado en el artículo 361 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Sin embargo, desde mi perspectiva, no se atiende el planteamiento donde el enjuiciante aduce que no existe certeza del carácter de los consejeros electivos en la reanudación de la sesión el 25 de marzo y no el 11, como se analiza en el proyecto, por lo que estimo que no se atiende esta parte del disenso. Asimismo, estimo que para estudiar el agravio era necesario verificar a través de pruebas, como por ejemplo las listas de asistencia compulsadas con las listas de consejeros aprobados para estar en ese pleno, a fin de verificar que votaron quienes estaban autorizados y no limitarse a asegurar que fue aprobado por un número de consejeros presentes, pues en el caso no se controvierte el número de consejeros que aprobaron dicho acto, sino la facultad de quienes lo votaron. De igual forma, para el efecto de contestar la presunta falta de convocatoria de la sesión y sus reanudaciones, pudiera requerirse por ejemplo, las versiones estenográficas para verificar la razón de la dilación de reanudación de la sesión el 24 de marzo pasado. Tampoco puedo compartir que se declare inoperante el agravio relativo a la reanudación de la sesión fuera del día establecido, pues como se advierte de la lectura del escrito de demanda, este agravio forma parte de las irregularidades generales que el actor aduce ocurrieron en el seno de la sesión del Consejo en comento. Ciertamente, el actor pretende desvirtuar la legalidad del acto electivo por los retardos que estima injustificados. De ahí que sostener que no se precisa que le depara perjuicio, en qué depara perjuicio la reanudación fuera del día establecido, en mi opinión,
es inexacto, pues como se vio, la pretensión del inconforme es que se declare nulo el acto por vicios propios, de ahí de la necesidad de contar con mayores elementos para verificar esta situación. Por estas razones es que no puedo acompañar las conclusiones a las que se llega en el proyecto, pues desde mi perspectiva faltarían elementos para realizar un estudio adecuado de los agravios planteados por el accionante y que se pueden allegar a la instrucción del expediente. De manera que, señores magistrados, en caso de aprobarse este proyecto en sus términos, con pleno respeto al magistrado ponente y reconocimiento a su profesionalismo, me apartaría del sentido. Ahora bien, en cuanto hace al JDS 216 y su acumulado 238, también me apartaría del criterio adoptado en la propuesta, porque desde mi perspectiva no se toma en cuenta que en el juicio ciudadano JS 170, en el acuerdo plenario de cumplimiento, estimamos que se cumplió con lo ordenado, de manera que si en la propuesta se está recuperando que del análisis de la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, el momento procesal oportuno para pronunciarse por la vía procesal, estimo que esto debió haberse tramitado como inconformidad y como no se había tramitado desde un inicio el actor, esto es como queja. Esto es, nosotros ordenamos que se tramitara como inconformidad, pero finalmente se resolvió como queja y tuvimos por cumplida esa determinación. Por lo tanto, no puedo acompañar que se establezca como motivo de revocación del acto que el partido no acató la resolución primigenia. Máxime que en la presente resolución se reconoce que se estudiaron todos los agravios expuestos por el promovente, aunque de manera superficial. Pues si bien es cierto, en este sentido, desde mi perspectiva, debe confirmarse el acto impugnado, esto es la resolución recaída, la queja intrapartidista QE-BER 107/2017, pues si bien es cierto, como lo señala el actor, la responsable adujo que resultaba improcedente el estudio de la totalidad de las manifestaciones en contra del acto y del dictamen de la elección de candidatos por el partido en comento al Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, lo es también que lo anterior es resultado de una cuestión de mala técnica jurídica que se emplea erróneamente, pues en el desarrollo del acto aquí analizado se advierte que el órgano jurisdiccional partidista analizó a cabalidad el desarrollo de la sesión de designación de candidatos por los 70 ayuntamientos que le corresponden al PRD a la luz del convenio de coalición firmado por el Partido de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Lo expuesto en este voto es en concordancia también con el criterio ya establecido al resolver los juicios ciudadanos JS 108 y JS 111. Ahora bien, cabe puntualizar que de la compulsa de la resolución partidista en relación con las documentales aportadas, se advierte que lo resuelto por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD fue realizado en estricto apego a la facultad de autodeterminación y autoorganización establecido en el artículo 41. Finalmente, también creo que hay que resaltar que en el dictamen que se está confirmando, se estableció en una primera parte que quien había sido asignada era Marta Elizabeth Luna Plata. Sin embargo, posteriormente se hace una nueva votación y se designa Alejandro Cors de la Fuente. Por tanto, yo con estas consideraciones y de aprobarse también en sus términos este proyecto, me apartaría del mismo. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, nada más. Finalmente intervendría, presidente, si adelante, señor. No, adelante, señor. En respecto del JS 225. Adelante. En el cual solamente comparto el sentido, pero disiento de alguna de las consideraciones, pues me apartaría de calificar como infundado que el órgano jurisdiccional partidario
precluyera la queja identificada de manera correcta, pues desde mi punto de vista eso fue indebido. En este caso es la queja QEBER 103-2017. Lo anterior porque, como se ha sostenido en otros proyectos resueltos en este órgano jurisdiccional, el acto que se reclama relativo a los resultados del Consejo Electivo del PRD adolece de publicidad. En razón de lo anterior, la oportunidad para presentar el medio partidario debía ser superado ante la incertidumbre del conocimiento pleno del acto reclamado por la actora, como lo hace valer en vía de agravio. En este caso, desde mi perspectiva, quien fue aprobada, la actora no conoció hasta posteriormente quién fue aprobada como candidata a presidenta municipal en Alto Tonga, Veracruz, porque pues esto estaba contenido en los dictámenes que a su decir tuvo conocimiento hasta el 6 de abril. Por tanto, no estoy de acuerdo en que se tome como que ya había ejercitado su derecho de acción, pues obviamente no tenía las constancias necesarias para establecer y enderezar una impugnación eficaz. Por lo que hace a las razones y al sentido del proyecto, estoy de acuerdo con la precisión de que en la queja se hace valer que la designación de Santa Guadalupe Hernández Santillán no tiene validez, pues no se votó por la mayoría de los integrantes de la comisión de seguimiento. Pues sin embargo esto sería inoperante, pues quien aprueba dichos dictámenes es el Consejo Electivo a través de una mayoría simple. Asimismo, debió declararse inoperante el agravio que hizo valer en la queja indebidamente precluida respecto a una violación al principio de paridad, pues el cargo en que se controvierte se designó una mujer, siendo el lugar que ella pretende ocupar. Por último, el agravio relativo a la falta de publicidad del acto se debió declarar inoperante, pues su derecho de audiencia para combatirlo se ve satisfecho al estudiar el presente medio de impugnación. En conclusión, los motivos de disenso que se analizan, desde mi perspectiva, sí son insuficientes para alcanzar su pretensión de ser designada, aunado a que la ciudadana que controvierte, Santa Guadalupe Hernández Santillán, de acuerdo con las listas que aprobó el OPLE, no fue finalmente registrada. Por tanto, señores magistrados, con estas precisiones compartiría el sentido de la propuesta. Gracias, señor magistrado. Sí, bueno, para efecto, respeto su decisión, no la comparto. Finalmente creo que el tema, tratándose del JDC número 207, creo que el tema del agravio relativo a la existencia de consejeros apócrifos, creo que esta persona no presenta documentación alguna para que nosotros podamos tener por acreditado ello. Además que el artículo 49 del reglamento de consejos del PRD establece muy claramente la forma de verificar este quórum del consejo, y tenemos como un hecho notorio en los autos del expediente 178 diagonal 2017 de este propio órgano, la copia certificada del acta circunstanciada de la sesión del 8º pleno extraordinario del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, con carácter electivo, que se celebró los días 11 y que se reanudó los días 22, 23, 24 y 25, en los que sí se señala que efectivamente se da lectura y se hace el registro de las personas que iban a estar como consejeros. Es muy clara el acta en lo que se da cuenta, en uso de las facultades, que efectivamente que se encontraron presentes los integrantes de la instancia electoral y los que fueron nombrados por el Pleno de la Comisión Electoral mediante el acuerdo identificado con el número 3, diagonal 47, diagonal 2007 de la Coalición Electoral, mediante el cual se integró la Delegación Nacional para el Desarrollo de este Pleno Extraordinario del Partido de la Revolución Democrática a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria. El CAL se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Villa Margarita, sucursal Caxa, Salón Palmas, ubicado en la calle Benito Quijano número 10 de la colonia Tatahuecapan de Jalapa, y su respectiva fe de ratas, así como la lista del registro, se desahogó conforme al acuerdo indicado con el título AQC CEN 03047 de la Comisión Electoral, mediante el cual se emitió la lista definitiva de consejeros y consejeras estatales del Partido de la Revolución Democrática, por lo que creo que sí consta que estaban estas personas que eran consejeros. Además que se puede constatar del contenido de dicha acta que el presidente de la mesa directiva señala el registro de 157
consejeros estatales de los 273, por lo que sí estaban las 2/3 partes, y no se encontró una prueba en contrario que pudiera manifestarnos lo contrario, efectivamente, la existencia de estos supuestos consejeros apócrifos. Y finalmente, creo que desde mi punto de vista, el agravio relativo a la reanudación de la sesión del Consejo fuera del día establecido resulta inoperante, porque el actor nunca estableció qué perjuicio le deparaba este hecho. No dijo por qué se supone que le había deparado que hasta las 18:30 del 25 de marzo se hubiera aprobado el dictamen de las candidaturas correspondientes al municipio de Jico, Veracruz, porque eso es lo que él está diciendo. Entonces, en este caso, creo que yo sostendría la propuesta de mi proyecto por cuanto hace al 207, y respecto al juicio ciudadano 216 y su acumulado 238, creo que efectivamente, desde mi punto de vista, creo que no se estudian de manera exhaustiva todos los puntos, por eso es que nosotros entramos en plenitud de jurisdicción para confirmar este dictamen, porque consideramos que eso es parte de esta garantía que tenemos que darle de audiencia. Y en el propio proyecto se dice cómo fue la sustitución de Marta, Elizabeth, Alejandro Kors, y cómo se va dando todos estos cambios para que finalmente esta persona no haya sido de la que se vengan quejando. Creo que el proyecto sí analiza todas estas cuestiones, y es por ello que también sostendría la propuesta que presento. Y finalmente, respecto del juicio ciudadano 225, pues bueno, creo que las razones que ya expuse para efecto de no ser tan redundante se encuentran plasmadas. Respeto su postura, pero tampoco la compartiría, y entonces por mi parte pues confirmaría yo estos asuntos. No sé si tenga alguna consideración usted que vertir. Entonces le pido por favor que tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con todos y cada uno de los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de todos los proyectos, con excepción del JDC 216 y su acumulado 238-2017, así como del JDC 207 de 2017, en los cuales haré voto particular en los términos de mi intervención. Asimismo, con el sentido, pero no con todas las consideraciones, de acuerdo a lo que participé en el JS 225 diagonal 2017. Magistrado presidente Roberto Daro Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos, los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 225, 228, 231, 234, 237, así como el procedimiento especial sancionador número 33, todos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 207, 216 y su acumulado 238 han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto particular que ha anunciado el magistrado José Olivero Ruiz. ¿Y el procedimiento especial sancionador? El número 33 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 207 se resuelve: se revoca la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en el expediente número QE/92/2017 relativo al recurso de queja electoral. Segundo, se confirma el dictamen emitido por el 8º Pleno Extraordinario del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz con carácter electivo, en el que se designó a Luis Olivares Hernández como candidato a presidente municipal para el municipio de Jico, Veracruz. En el juicio ciudadano número 216 y su acumulado 238 se resuelve: primero, se acumula el juicio ciudadano 238 al 216 por ser este el más antiguo. Segundo, se desecha de plano el juicio ciudadano número 238 intentado por el actor. Tercero, se revoca la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en el expediente número QE/107/2017 relativo al recurso de queja electoral. Cuarto, se confirma la propuesta de dictamen contenida en el acta circunstanciada de la sesión del 8º Pleno Extraordinario
del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz con carácter electivo, en donde resultó electa la ciudadana Marta Elizabeth Luna Platas como candidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 228 se resuelve. Se confirma la resolución número CJE/GIN/077/2017, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional el 20 de abril del año en curso. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 225 se resuelve. Único, se confirma la resolución QE-BER/103/2017 y su acumulado QE-BER/111/2017, emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática 19 de abril de 2017. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 231 se resuelve. Primero, se sobresee respecto a los actos impugnados por Catalina Tlaje Cano Victoria, Flores Mayo, Vicente Hernández Hernández, por los motivos expuestos en el considerado tercero. Segundo, se confirma la resolución número GIN 098/2017, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de 25 de abril del año en curso. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 234/2017 se resuelve. Primero, se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN emitir las resoluciones correspondientes a los dos escritos de inconformidad presentados por el actor en las fechas 27 de marzo y 3 de abril del presente año. Segundo, con fundamento en el numeral número 374, fracción segunda del Código de Proceder, se hace efectiva a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN la medida consistente en una amonestación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 237/2017 se resuelve. Primero, se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN emitir la resolución correspondiente al escrito de inconformidad presentado por la actora el 3 de abril del presente año. Segundo, con fundamento en el numeral 374, fracción segunda del Código Electoral, se procede a imponer a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Consejo Nacional del PAN una amonestación. Respecto al procedimiento especial sancionador número 33/2017, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en esta sentencia. Segundo, se declara la inexistencia de la inobservancia de la normativa electoral por culpa invigilando atribuida al PRD. Finalmente, le pido, señor secretario, que dé cuenta con los asuntos restados a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 208 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, formado con motivo del escrito interpuesto por el ciudadano Hugo Chaín Maluli, quien se ostenta como precandidato al cargo de presidente municipal en contra del acuerdo CPN-CG-14-2017, emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por el cual se designó al candidato a la presidencia municipal de Orizaba, Veracruz. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el presente juicio ciudadano, toda vez que de los actos reclamados advierte que, por una parte, opera la figura jurídica de la preclusión al haberse agotado el derecho de acción del ciudadano Hugo Chaín Maluli al promover anteriormente un medio de defensa intrapartidista que versa sobre el mismo acto y autoridad. Por lo tanto, ya no es factible jurídicamente admitir la demanda que originó el presente juicio ciudadano. Y por otro lado, ha quedado sin materia ya que la omisión planteada por la parte actora dejó de existir en razón de que la Comisión Jurisdiccional Electoral resolvió el juicio de inconformidad que interpuso el pasado 4 de abril. Por otro lado, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 217 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, promovido por Itzayana Bada Arellano y Rosibel Telio Sosa, ciudadanos que se ostentan como aspirantes a la sindicatura del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, quienes vienen impugnando dos actos. Por un lado, el incumplimiento al convenio de la coalición Contigo el Cambio Sigue por parte del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz respecto de la asignación de candidaturas a las sindicaturas, en donde el Partido Acción Nacional postula la candidatura a la alcaldía, particularmente en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, y la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en resolver el recurso de inconformidad interpuesto el pasado 7 de abril por las actoras ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mismo que fue remitido ante la comisión referida para que se pronunciara respecto del incumplimiento al convenio de coalición Contigo el Cambio Sigue por parte del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz respecto de la asignación de candidaturas a las sindicaturas, en donde el Partido Acción Nacional postula la candidatura a la alcaldía, particularmente en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Ahora bien, en lo que respecta al incumplimiento al convenio de coalición Contigo el Cambio sigue por parte del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, se estima que opera la preclusión en atención a que las promoventes presentaron el recurso de queja con antelación a la presentación del presente juicio ciudadano, haciéndose valer las mismas causas de agravio, por lo que las actoras agotaron su derecho con la primera impugnación. Asimismo, por lo que hace a la omisión de auto, se desprende que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática sí resolvió la queja presentada en contra del incumplimiento al convenio de coalición aludido, máxime que los órganos partidistas, al dar cumplimiento a los requerimientos realizados por este Tribunal Electoral, remiten las constancias que así lo acreditan. Por lo anterior, se propone desechar de plano el presente juicio ciudadano. Por otro lado, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 229 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, promovido ante este tribunal por Héctor Velázquez Vázquez, mediante el cual controvirtió el registro de la candidatura a la alcaldía de Sayula de Alemán, Veracruz, por la coalición integrada por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, pues aduce que debía ser él quien fuera registrado y no la persona que aparece en las listas finales del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. El sentido del proyecto es en razón de que el actor presentó un medio de impugnación intrapartidista, es decir, ante el Partido Verde Ecologista de México, minutos antes de que acudiera a este tribunal con la misma finalidad, de lo cual se desprende que con la primera presentación agotó su derecho de acción, lo que hace que el interesado se encuentre impedido legalmente para promover con un nuevo o segundo escrito el mismo medio de impugnativo con el fin de controvertir el mismo acto reclamado y en contra del mismo sujeto demandado. Por lo anterior y atendiendo a diversas jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo la recepción realizada por primera vez de un escrito en que se haga valer un juicio o recurso electoral constituye su real y verdadero ejercicio, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso del derecho referido, dando lugar al consecuente desechamiento de las recibidas posteriormente. En razón de lo expuesto, se propone desechar el presente juicio, así como ordenar al Partido Verde Ecologista de México resuelva a través de sus órganos e instancias correspondientes, pronunciándose sobre el asunto que el actor sometió a consideración de este organismo jurisdiccional. Por otro lado, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 235 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, interpuesto por Nuria Matilde González Machorro, a fin de impugnar la omisión por parte de los órganos partidistas señalados como responsables, Comisión Permanente Estatal en Veracruz, Comisión Permanente del Consejo Nacional y Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, todos del Partido Acción Nacional, en resolver sus escritos a través de los cuales controvierte distintas etapas del proceso de selección interna del Partido Acción Nacional. Por otro lado, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 245 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz, promovido por Víctor Trujillo Álvarez, ostentándose como aspirante a precandidato al cargo de presidente municipal para el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, a fin de controvertir el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, donde se resolvió de manera supletoria sobre las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz para el proceso electoral 2016-2017, y la omisión de resolver el recurso intrapartidario que interpuso a fin de controvertir el registro de la ciudadana Hermelinda Angélica Huerta Zurita como candidata a presidenta municipal propietaria en el municipio de Atoyac, Veracruz, por la coalición que resurja Veracruz, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Asimismo, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 247 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, promovido por Nidia Briseida Velázquez Maldonado, en contra del acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión de Honestidad de Morena el pasado 25 de abril en el expediente CNHJ-ver/228/17. En el proyecto de cuenta se propone desechar el juicio en virtud de que de las constancias que integran el expediente se considera que la presentación de la demanda se realizó de manera extemporánea porque la actora reconoció conocer del acto el 25 de abril cuando se le notificó vía correo electrónico, feneciendo el 29 de abril y fue hasta el 3 de mayo que presentó su demanda físicamente, es decir, 8 días después del conocimiento del acto, incumpliendo con lo previsto en el artículo 358 del Código Electoral. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral, por lo que se tiene por presentado de manera extemporánea el presente juicio ciudadano, y como consecuencia lo procedente es desechar de plano el juicio de cuenta.
En otro orden de ideas, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 248, promovido de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz, promovido por Marjorie Oropesa Núñez, quien se ostenta como militante, precandidata y aspirante a candidata a presidenta municipal de Aguadulce, Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional, para controvertir los acuerdos OPLED, diagonal 112, diagonal 2017, OPLED, diagonal 113, diagonal 2017 y OPLED, diagonal 119, diagonal 2017, mediante los cuales aprobó las listas definitivas de postulación de candidatos emitidos por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Al respecto, en el proyecto se propone desechar de plano el juicio ciudadano al actualizarse la fracción novena del artículo 378 del Código Electoral Local, dado que la actora no puede alcanzar su objetivo como se precisa a detalle en la resolución. Por otro lado, por último, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 244 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández, a través del cual Víctor Trujillo Álvarez viene impugnando la omisión de la Comisión Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Comisión Estatal y Justicia Partidaria en resolver el medio de impugnación intrapartidario denominado Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante, promovido en contra de la entrega de constancias de la candidata Hermelinda Huerta Zurita como precandidata del municipio de Atoyac, Veracruz. En el asunto de cuentas se propone desechar el juicio que nos ocupa, toda vez que ha quedado sin materia, al haber constancias de que fue resuelto por la Comisión Nacional el día 5 de mayo de 2017. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señores magistrados. Se pregunto si tienen alguna consideración que vertir de los aspectos. Los asuntos, adelante, señor magistrado. Sí, gracias, presidente. Solamente intervendré en el caso del JS 235-2017, porque no en esta ocasión, y con pleno respeto al ponente, no comparto el análisis propuesto y la metodología utilizada dentro del juicio ciudadano JDC 235-2017, pues aunque se distinguen dos omisiones impugnadas en la demanda de análisis, solo se establece como resolutivo único el desechamiento de la demanda, cuando desde mi perspectiva debe votarse en dos resolutivos distintos. Sentado lo anterior, cabe precisar que estoy de acuerdo por tener por superada la omisión planteada en el apartado A de la resolución en estudio. No obstante, en relación con el apartado B, denominado análisis de la omisión de resolver la inconformidad presentada el 3 de abril, me permito disentir con base en las siguientes consideraciones. Del escrito de demanda presentada por la actora, se advierte que esta impugna que a la fecha en que promueve el presente juicio, la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN ha sido omisa en resolver su inconformidad presentada el 3 de abril del año en curso, situación que desde mi punto de vista transgrediría sus derechos de petición y de acceso a la justicia establecidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto del escrito de demanda se advierte que la actora refiere que adjunta como medio de prueba el acuse de presentación del recurso intrapartidista presentado el 3 de abril de la presente anualidad. No obstante, se advierte que el acuse no fue adjuntado. En la resolución que se somete a consideración se advierte la propuesta de desechar la demanda con fundamento en el artículo 378, fracción quinta del Código Electoral, en el cual se establece que procederá el desechamiento de plano cuando no se aporten pruebas en los plazos establecidos en el Código, salvo que se señalen las razones justificadas por las que no obren en poder de la promovente. No obstante, si bien me hago cargo del contenido de esta disposición de nuestro Código, estimo que aplicar dicha disposición al asunto en concreto no reflejaría la visión progresista que ha mostrado este tribunal al resolver diversos asuntos, y me parece que es mejor, en atención al artículo 17 de la Constitución General, que se proceda a integrar o a requerir este acuse para efecto de tener certeza de si efectivamente se transgredió el derecho de la actora. Esto es, la omisión de adjuntar las pruebas
creo que se puede superar mediante un requerimiento y para llegarnos de los elementos suficientes para resolver. En este caso creo que dentro de la instrucción se puede realizar este requerimiento, máxime que ya estamos resolviendo también en esta misma sesión un asunto donde el magistrado instructor así lo hizo, entonces también en congruencia con la postura de aprobar ese proyecto, estoy de acuerdo de manera respetuosa, pero no comparto, el sentido del juicio ciudadano en los términos precisados, de manera que si se aprobara en los términos propuestos el proyecto, emitiría un voto particular. Es cuanto. Muchas gracias. Esa es una intervención. Adelante, señor magistrado. Sí, gracias, señor presidente. Sin duda alguna tenemos que partir del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectivamente, uno de los principios básicos que derivan de esta disposición sobre la impartición de justicia es lo que se denomina la congruencia. La Suprema Corte ha establecido que hay dos tipos de congruencia, la externa y la interna. Yo lamento mucho que no se comparta la metodología de estudio en este JDC 235, pero sin embargo sí quisiera hacer referencia que la metodología es similar al JDC 245-2017, promovido por Víctor Trujillo Álvarez y cuyo ponente es el magistrado que ahora disiente del 235. Para hacer referencia, en la página 7 claramente se habla de dos actos, la omisión de resolver y lo referente al acuerdo, y en la parte de los resolutivos solo hay un solo resolutivo, hasta se dice único, donde se desecha el juicio para la protección de los derechos políticos. Esta metodología utilizamos en el 235 porque ha sido una metodología que hemos venido aplicando no solo en la ponencia sino en el tribunal. Creo que en congruencia de ello es por lo que puse a consideración en la forma y términos que está a la vista de este pleno. En segundo lugar, también nos hacemos cargo del tema de que estamos ante un tribunal imparcial, un tribunal en donde el principio de igualdad procesal rige incluso en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y las reglas sobre cómo se deben de aportar los documentos para sostener la procedencia o no de una acción, pues están en el código. Tendríamos que ordenar la desaplicación de estas reglas por ser un obstáculo en la impartición de justicia, y creo que eso se me haría un exceso, porque sin duda alguna no habría seguridad procesal o seguridad jurídica en cómo se deben de tramitar unos juicios ante este tribunal. La regla es muy sencilla. Quien afirme tener un derecho, lo mínimo que debe de aportar es el documento en donde sustente la procedencia de este derecho, con independencia si resulte o no procedente su acción. Si en el caso se hace una afirmación y no se aporta ni siquiera el mínimo de sustento de esta situación, es evidente que estaríamos incumpliendo al principio de seguridad jurídica en el tema de las reglas procesales. Las diligencias para mejor proveer son oportunas, pero hay jurisprudencia muy clara en donde se tiene que cuidar la aplicación de las mismas siempre y cuando no se rompa con el principio de igualdad procesal y el principio donde el que afirma está obligado a aprobar. Entonces, bajo estos argumentos, yo sostendría el proyecto que es puesto a consideración. Muchas gracias, señor magistrado. Adelante, señor magistrado. Sí, solamente sí me hago cargo de que hemos aprobado justamente cuando se trata de dos actos en una misma demanda, distinguimos cuáles son esos actos. Sin embargo, en este caso la situación es particular porque aquí queda superada una de las omisiones que se plantea y desde mi perspectiva, dado que no hay, no se logra certeza para establecer que no existe efectivamente ese acuse, sí tendríamos que haber acudido a las diligencias para mejor proveer, porque es una facultad y corresponde a la etapa de instrucción.
Aquí es cierto, como reconocí al momento de mi primera participación, que la fracción quinta del artículo sobre las causales de improcedencia, si no me traiciona la memoria es el 368, el tema es que hay también en el 361 una facultad general que nos permite que se hagan estas diligencias como facultad del instructor, es decir, que se puedan recabar todos los elementos que sean necesarios para tener certeza de lo que se va a decidir. En este caso, creo que si bien es facultad del instructor proponer la metodología, como en otros asuntos lo hemos hecho, en este caso, al no haber certeza, me parece que la sugerencia muy respetuosa que se hizo era justamente que se votaran dos resolutivos para poder determinar que en un caso sí estaba acreditada plenamente la superación de la omisión, pero en el otro no. Entonces, por esa razón y para poder votar en consecuencia es que se hizo la propuesta, pero no fue aceptada y por tanto no puedo acompañar la metodología tampoco, porque si no sería incongruente mi voto al estar de acuerdo con una parte de lo que se razona en el proyecto y en contra respecto de la otra. Por esas razones que hago la precisión sobre la metodología. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, creo que ya no hay mayores participaciones, entonces le pediría al señor secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de los proyectos, salvo el caso del JS 235 de este año, en el que anunció un voto particular en los términos de mi intervención. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor de todos y cada uno de los proyectos presentados. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 208, 217, 229, 244, 245, 247 y 248 han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para... adelante. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 235 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Oliveros Ruiz, quien ha anunciado voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 208 se resuelve: primero, se desecha de plano el presente juicio ciudadano; segundo, se amonesta al Partido Acción Nacional por las razones y para los efectos precisados. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 217 se resuelve: primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Itzayana Bada Arellano y Rosibel Telio Sosa. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 229/2017 se resuelve: se desecha el juicio ciudadano promovido por Héctor Velázquez Vázquez. Segundo, se ordena al Partido Verde Ecologista de México resolver el medio de impugnación intrapartidista del actor en un plazo de 48 horas contadas a partir de que le sea notificada la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 235/2017 se resuelve: único, se desecha de plano la demanda. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 244/2017 se resuelve: se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Víctor Trujillo Álvarez. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 245 se resuelve: único, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Víctor Trujillo Álvarez. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 247/2017 se resuelve: primero, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número promovido por Nidia Briseida Velázquez Maldonado. Y en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 248/2017 se resuelve: único, se desecha el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Marjorie Oropesa Núñez. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 21 horas con 56 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.